Hola chicos, bienvenidos a una clase más. Este día vamos a trabajar con una lección más de la unidad número 6. Trabajaremos la lección 2.2, características de los paralelogramos. Tenemos nuestro problema inicial que nos dice de la siguiente manera. Para un paralelogramo demuestra lo siguiente. Número 1, tiene dos lados opuestos congruentes. Número 2, tiene dos ángulos opuestos congruentes. Y número 3, tiene dos ángulos consecutivos suplementarios. Si usted observa, aquí nos dan la figura, nos muestran un paralelogramo, en este caso, un paralelogramo ABCD, en el cual tenemos que demostrar estos tres puntos. Nos dice también, observa que para demostrar el número 1, AB, es igual a DC y que AD es igual a BC. ¿Qué nos está indicando ahí? Nos está diciendo de que el segmento AB es igual al segmento DC, o sea, este otro segmento, y que el segmento AD, que sería esta porción, es igual al segmento BC, o sea, esta parte de abajo, el lado de abajo. Eso es para el punto número 1. Para el punto número 2 nos está indicando de que el ángulo de AB, o sea, el ángulo de AB, que sería este ángulo A, nos dice de que va a ser igual al ángulo BCD, o sea, BCD. Estamos hablando justamente de este ángulo C que tenemos acá. Y también nos hacen la siguiente igualdad. El ángulo ABC, o sea, ABC, justamente este ángulo que tenemos acá, nos dice de que es igual al ángulo CDA, o sea, este ángulo que está acá. Significa entonces que en este caso nos dice que es suficiente para demostrar que el triángulo DBA es congruente con el triángulo BDC, trazando por supuesto la diagonal BD. Muy bien, vamos a darle solución entonces y veamos qué es lo que sucede en esta lección. Nos dice de que por hipótesis ya conocemos lo siguiente. El lado AB, que sería AB, es paralelo con el lado DC. O sea que estamos diciendo de que en primer lugar nos dice de que tenemos lados paralelos. Sabemos de que una de las características de los paralelogramos es justamente eso, el paralelismo en sus lados opuestos. O sea que en este caso estamos diciendo de que este segmento AB es paralelo con el segmento DC. Pero también sabemos de que el segmento AD, que sería este segmento de arriba o el lado de arriba, es paralelo también con el segmento o lado de abajo, este que está acá. Entonces, esta es una característica principal de los paralelogramos. Lados opuestos nos dice de que son paralelos. En este caso tenemos dos pares de lados que son paralelos. Entonces, a partir de eso nos dice de que vamos a trazar una diagonal. La diagonal que va desde el punto B hasta el punto D, o sea, justamente esta línea roja. Eso nos está indicando de que es una diagonal que estamos trazando ahí. A partir de esta diagonal, recuerde que ya sabíamos que tenemos entonces lados paralelos en este caso. Entonces, al trazar una diagonal ahí, tendremos lo siguiente, o podemos afirmar lo siguiente. El primer caso será que tenemos en este lado, mire, observe este ángulo de color rojo junto con este otro y el de color verde. Tenemos pares de ángulos ahí. ¿Qué vamos a decir entonces? Que el ángulo ABD, que sería este ángulo que tenemos acá, este ángulo ABD nos dice de que es igual al ángulo CDB, o sea, este ángulo que tenemos acá, o sea, la pareja de ángulos de color verde. ¿Por qué podemos decir de que son iguales? En este caso, si usted observa, tenemos una recta que corta a rectas paralelas, entonces ahí tenemos ángulos alternos internos entre paralelas. Ahí tenemos nuestro primer enunciado. El segundo enunciado decimos que es el ángulo ADB, que sería justamente este ángulo de color rojo, junto con el ángulo CBD. Nos dice de que esos ángulos son iguales, que sería este otro ángulo. Por ser ángulos alternos internos entre paralelas, entonces decimos de que son iguales. Ahí tenemos el segundo enunciado. Entonces, a partir de eso, si usted observa, se nos forman dos triángulos. El primero, que sería este triángulo que está de color celeste, y el otro triángulo que sería este que está
blanco. Al trazar la diagonal, o sea, estamos partiendo ese cuadrilátero en dos triángulos. Entonces, a partir de esas afirmaciones podemos deducir lo siguiente, que el triángulo DBA, o sea, el triángulo DBA, este color celeste que tenemos acá, es congruente con el triángulo BBC, que sería este otro triángulo. ¿Por qué podemos deducir eso? ¿Por qué llegamos a esa congruencia? Porque si usted observa ahí hemos utilizado el criterio ALA, o sea, ángulo, lado, ángulo. Significa de que en este caso tenemos dos ángulos que son iguales, pero también tenemos un lado que es compartido, o sea, un lado en común, que en este caso es BD, o sea, la diagonal que habíamos trazado en ese paralelogramo. Entonces, a partir de eso, ¿por qué llegamos a deducir que son congruentes? Porque recuerde que teníamos en este caso el primer y el segundo enunciado en ángulos alternos internos, entonces por lo tanto este ángulo decíamos es igual a este y este otro, la pareja de ángulos de color rojo también son iguales. Entonces quiere decir de que hay dos ángulos que son iguales y un lado compartido. Entonces, por lo tanto, tenemos triángulos congruentes. Entonces, ¿a qué llegamos? Que el lado AB, que sería ese segmento de acá, es igual al segmento DC y que el lado o segmento AD es igual al segmento BC a partir de la congruencia de triángulos. Pero también deducimos en este caso de que el ángulo BCD, que sería BCD, en este caso este ángulo que tenemos acá, ese ángulo nos dice de que es igual con el ángulo de AB, ¿verdad? De AB, o sea que este ángulo que tenemos acá, este ángulo A, nos dice de que es igual a el ángulo C. A la vez también podemos decir lo siguiente, que el ángulo ABC, mire, ABC, que sería todo este ángulo que tenemos acá, dice de que va a ser igual al ángulo CDA, o sea, este otro ángulo que está acá. Si usted observa aquí, tenemos aspectos interesantes. ¿Qué decíamos en el punto número 2? Decíamos de que tiene dos ángulos opuestos congruentes. ¿Qué significa en este caso? De que aquí lo que tenemos son ángulos opuestos. ¿Por qué congruentes? Si usted observa acá, decíamos que este ángulo A era igual con el ángulo C, o sea que son opuestos en este caso. Y el otro par de ángulos, que sería el ángulo B junto con el ángulo D, que en este caso es todo este ángulo, dice de que son iguales también. Significa que ahí tenemos el punto número 2, que tenemos dos ángulos opuestos congruentes. Finalmente, tenemos lo siguiente, que el ángulo ABC, o sea, ABC, este ángulo que está acá, más el ángulo BCD, que sería BCD, o sea, estamos hablando de este ángulo más este otro ángulo. Nos dice de que es igual a 180 grados. ¿Por qué? Porque recuerde de que en este caso estamos hablando de la mitad de la suma de ángulos internos de un cuadrilátero. ¿Por qué la mitad? Porque recuerde que la diagonal hemos separado en dos partes iguales, lo que significa que en este caso tenemos dos triángulos. O lo que es lo mismo, este ángulo B más el ángulo C suman 180 grados. Esa es una característica de los paralelogramos, en el cual nos dice de que ángulos consecutivos suman 180 grados. Y ahí tenemos entonces nuestro problema inicial. Ahí hemos demostrado entonces de que tenemos primero dos lados opuestos congruentes, segundo dos ángulos opuestos congruentes y en tercer lugar que tenemos ángulos consecutivos suplementarios. Recuerde que cuando nosotros hablamos de ángulos consecutivos suplementarios significa de que
un ángulo suplementario es igual a 180 grados. Ahí tenemos entonces nuestro problema inicial. Por acá tenemos entonces nuestra conclusión. Nos dice, en un paralelogramo se cumple que los lados y los ángulos opuestos son congruentes y los ángulos consecutivos son suplementarios. Lo que teníamos anteriormente nos afirma aquí nuestra conclusión, o sea, los lados y ángulos opuestos son congruentes. Significa de que este ángulo es igual a este y este ángulo A es igual al ángulo C. El otro también nos dice de que lados opuestos congruentes, este lado es igual a este y este AB es igual al lado DC. Y por último, nos dice de que ángulos consecutivos son suplementarios, o sea, cualquier ángulo consecutivo en un paralelogramo nos dice de que van a ser suplementarios en este caso. Ahí tenemos entonces nuestra conclusión. Tenemos acá un ejercicio, veamos qué nos dice y démosle solución. Nos dice de la siguiente manera: encuentra los ángulos y lados según las características de los paralelogramos. Y nos brindan por acá nuestra figura, nuestro paralelogramo, y nos dan la información. Nos dice de que el ángulo A es igual a 80 grados, el ángulo D es igual a 100 grados. Nos piden que encontremos en este caso el ángulo X y el ángulo Y, pero también nos brindan un lado, el lado AD es igual a 10 centímetros y el otro lado DC es igual a 5 centímetros. ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar nuestro ángulo X, nuestro ángulo Y, y de una sola vez veamos qué sucede con los otros dos segmentos o con los otros dos lados de nuestro paralelogramo. En este caso, sabemos de que el ángulo A es igual a 80 grados. Entonces, por ángulos opuestos, ¿sí? Por ángulos opuestos, en este caso, vamos a decir de que el ángulo Y entonces es igual a 80 grados. De la misma manera, en este caso, por ángulos opuestos, mire, el ángulo opuesto en este caso es justamente el que está frente a él. Entonces vamos a decir de que el ángulo X es igual a 100 grados. Recuerda que estamos aplicando aquí las características de los paralelogramos. En este caso, decíamos de que ángulos opuestos son iguales. Mira, acá tenemos de la misma manera, entonces vamos a hacer con los lados. Si sabemos de que este lado DC es igual a 5 centímetros, entonces el lado opuesto a él es AB. Entonces vamos a decir de que el lado o segmento AB es igual a 5 centímetros. Y por supuesto, también tenemos que el lado AD es igual a 10 centímetros. Entonces, el lado opuesto a este segmento es el lado BC. Entonces, ¿cuánto vale BC? 10 centímetros. Y ahí tenemos entonces, llegamos a tener que el lado BC es igual a 10 centímetros, el lado AB es igual a 5 centímetros, el ángulo X vale 100 grados y el ángulo, en este caso Y, que vale 80 grados. Ahí tenemos entonces la solución a nuestro ejercicio. Por acá yo les voy a dejar los ejercicios de su lapicito que tienen ahí en su libro de texto. Les dejo por acá las respuestas para que ustedes los resuelvan y que puedan llegar a la información o a la respuesta que tenemos acá. Recordando siempre que el que no se ha suscrito al canal lo puede hacer. Recuerde dejarme ahí por favor su nombre, su número de lista para saber que usted ya vio el video. Ahí tenemos entonces nuestra lección. Espero que esto les sirva para poder darle solución a sus ejercicios. Ahí tenemos entonces, chicos, eso es todo por este día.